Un cordial saludo. Le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación de mi parte. A veces no nos es posible acudir a los templos parroquiales o a las citas que con tanto cariño nos hacen los sacerdotes en las parroquias donde pertenecemos, pero sí podemos sacar en la casa donde nos encontremos un espacio para nosotros. Por eso he querido crear este espacio de retiro personal de Cuaresma, para que en el momento que usted pueda, se disponga con un corazón atento, con la mente despejada, a una meditación que posiblemente, estoy convencido de eso, le va a hacer mucho bien. El tema de este primer retiro personal lo he querido llamar "Todo puede ser reconducido para el bien". Lo invito entonces a crear un espacio tranquilo, a reducir distracciones y a concederse este tiempo con calma. La Cuaresma es una oportunidad privilegiada para detenernos y para mirar la vida con profundidad. Este momento no es una conferencia, este momento no es una clase, es un espacio de reflexión personal. Por eso, cuando usted considere necesario parar el audio y meditar sobre algo que haya escuchado, no dude en hacerlo. La intención es muy sencilla. La intención es mirar la historia con una nueva luz. Y en este caso no me refiero a cualquier historia, me refiero a la historia suya. Entonces miremos su historia, la suya, con una nueva luz. Hoy quiero reflexionar sobre algo que es muy humano, pero que también es muy cristiano: la capacidad de transformar la propia historia. Todo puede ser reconducido para el bien. Vamos entonces, en primer lugar, a pedirle al Señor que nos acompañe, porque sin duda alguna necesitamos de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, en este tiempo de Cuaresma me pongo en tu presencia. Ilumina mi historia, incluso aquello que no comprendo. Padre, enséñame a descubrir tu obra en medio de mi propia vida. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será renovado. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Empecemos recordando algo que el apóstol San Pablo, en el capítulo 8, verso 28 de la carta a los Romanos, afirma: todo pasa para bien. De otra forma, lo podemos decir: todo coopera para el bien de los que aman a Dios. Yo lo aprendí desde hace mucho tiempo de la siguiente forma: todo pasa para bien de los que Dios ama. Y esa afirmación, como quiera usted decirla, no es ingenua. No está afirmando que todo sea bueno. Afirma algo mucho más profundo, y es lo siguiente: nada está condenado
a ser inútil. Nada. El cristiano nunca podrá negar el dolor. Por el contrario, el cristiano podrá decir que el dolor puede ser transformado. Y cuando yo creo que el dolor puede ser transformado, esta idea cambia radicalmente la forma de situarse cada uno ante la vida. Porque estoy reconociendo que yo tengo la capacidad de transformarlo todo. Por tanto, nada está condenado a ser inútil, porque yo le puedo dar una nueva dirección. La psicología moderna enseña que el ser humano es un constructor de sentido. Nosotros no reaccionamos directamente a los hechos. Nosotros reaccionamos a la interpretación que hacemos de ellos, de eso que nos pasa. Lo que nos pasa son los hechos, pero nosotros podemos hacer una interpretación de esos hechos. Entre lo que ocurre y lo que sentimos existe una lectura interior. Y ahí es donde se encuentra, digamos, el poder que el apóstol Pablo nos ayuda a identificar. Todo pasa para bien de lo que Dios ama. Pongamos un ejemplo de la vida cotidiana. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y tener vidas completamente distintas. El acontecimiento es el mismo. ¿Qué es lo que es diferente? El significado. La vida suya, la vida mía, la vida del resto, está profundamente influida por el relato interior que cada persona construye. Por eso, hace un momento afirmaba, el acontecimiento es el mismo para dos personas, pero el significado es diferente. Ante la propia historia, la de cada uno, diría que pueden existir tres posturas. La primera, quedarse atrapado en el pasado. Entonces, cuando usted se queda atrapado en el pasado, la vida suya va a girar alrededor de la herida, porque usted se quedó ahí, atrapado, estancado, sujeto a algo que ocurrió. Y toda la vida suya gira en torno a eso. Hay otra postura, negar el pasado. Negar el pasado, intentar olvidar el pasado sin integrarlo a la vida, tampoco. Porque definitivamente tenemos que reconocer que tenemos una historia personal. Entonces no podemos quedarnos atrapados en el pasado, tampoco lo podemos negar. Entonces, ¿qué sería lo más conveniente? Y ahí viene la enseñanza de la afirmación de Pablo: transformar el pasado. Uno se puede preguntar, ¿qué puedo construir a partir de esto que me ha sucedido? La madurez humana comienza cuando el pasado deja de ser una prisión y se convierte en un punto de partida. Muchas personas lo vieron así. Muchas personas se dieron cuenta que el pasado no era la prisión que en algún momento se imaginaron
y de la cual no podían salir. Entendieron que los hechos pasados se podían convertir en un punto de partida y por lo tanto todo cambió. Esta idea no es solamente cristiana. Esta idea nosotros la podemos descubrir a través de la literatura y a través de la filosofía. Uno lee cuidadosamente El Quijote de la Mancha y en El Quijote de la Mancha, Cervantes, su autor, muestra que la realidad depende también de la mirada interior. Don Quijote ve gigantes donde otros ven molinos. Esto no es solo humor, esto no es solamente una idea para uno reírse. Esto es una reflexión sobre la interpretación de la realidad. Dice Don Quijote que donde unos ven gigantes, otros ven molinos. Donde usted ve un problema que lo lastima permanentemente, otros ven una posibilidad. Una posibilidad para aprender, para no repetir, para empezar de nuevo. Los estoicos, una corriente filosófica, decían que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Se los voy a decir nuevamente despacito. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Ya lo habíamos dicho hace un momento. Frente al mismo hecho, personas reaccionan de manera diferente. Unos no avanzan, otros se estancan. Federico Nietzsche afirmaba lo siguiente: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, siempre y cuando haya un porqué. Cuando hay una razón poderosa para uno avanzar en la vida, entonces yo no me voy a quedar en eso que pasó, sino que voy a empezar a buscar la forma de sacarle provecho a eso que me pasó. Entonces, cuando yo tengo un porqué y aparece una situación difícil, empiezo a buscar un cómo aprendo, un cómo avanzo, un cómo lo supero, un cómo le doy un sentido diferente. Víctor Frank, sobreviviente de los campos de concentración, descubrió que al ser humano pueden quitarle todo, excepto la libertad de decidir su actitud. Es decir, a mí me pueden quitar hasta el cabello, pero lo que no me pueden quitar es mi libertad para decidir cómo voy a reaccionar. Por eso decía este autor que al ser humano le pueden quitar todo, excepto la libertad de decidir su actitud. La fe cristiana, nuestra fe, lleva esta intuición aún más lejos. ¿Y qué es lo que nuestra fe cristiana afirma? No solo podemos cambiar la mirada, Dios puede transformar la historia desde dentro, pero se lo tenemos que permitir, y a Dios le encantaría.
En la Sagrada Escritura hay una historia, la historia de José vendido por sus hermanos. José fue traicionado, vendido, acusado injustamente y encarcelado. Sin embargo, años después, cuando ya se encontró con sus hermanos, ¿qué les dijo? Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. En esta afirmación, José no está negando el sufrimiento. Simplemente decidió no quedarse viviendo en la herida, en lo que causa el sufrimiento. A muchos nos cuesta, porque hemos preferido un camino diferente, el camino de quedarnos en la herida, en el lamento, el camino de no ver para otros lados. Cuando se permitían los caballos cocheros, se les tapaban los ojos para que solamente miraran hacia una dirección, hacia adelante, y así no hubiese alguna dificultad en el trayecto. Algunos de nosotros parecemos a esos caballos que nos han puesto algo y no miramos en todas las direcciones, sino que miramos siempre en la misma dirección, en la dirección del dolor, en la dirección del por qué me lo hizo, en la dirección es que me pasó a mí, sabiendo que la vida es más, mucho más de eso que nos ha sucedido. Me gusta por eso citar la historia de José. Fue vendido, acusado, encarcelado, padeció, pero Dios lo transformó todo en bien. Y eso es tal vez lo que muchos no hemos descubierto. El centro del cristianismo es la cruz, y nosotros hablamos mucho de ella. Y la cruz es fracaso, pero la cruz en la vida cristiana es fracaso transformado en salvación. Dios no elimina el sufrimiento desde fuera, Dios lo transforma desde dentro. Hermanos, si la cruz pudo convertirse en resurrección, ninguna historia está cerrada. Siempre tendrá la posibilidad de ser transformada. Y cuando digo ninguna historia está cerrada, me estoy refiriendo a la suya, a su historia. Porque usted podrá estar pensando, lo que pasa es que el Padre no sabe lo que me pasó a mí. Y es que usted sabe qué me ha pasado a mí. Y es que usted sabe qué le ha pasado a otras personas que durante toda la vida han vivido plenamente y les sucedieron cosas que uno diría, yo no sería capaz con esto. Pero decidieron darse la oportunidad de transformarlo todo desde la fe. Todo pasa para bien de los que Dios ama. Nosotros tenemos un riesgo, y es un riesgo latente, un riesgo que se ha convertido para muchos en un estilo de vida, y es el riesgo de lamentarse permanentemente. Cuando la persona se define por su herida, por lo que le pasó, por lo que le hicieron, y vive patinando sobre esa realidad, la vida se detiene.
Un carro cuando patina no avanza. Y para muchas personas la vida se detuvo. ¿Y por qué se detuvo? Porque se quedaron anclados en el lamento. El dolor de lo ocurrido ya pasó, pero muchos decidieron darle a ese dolor la característica de dolor permanente. Y hace 30 años, hace 20 años, pasó lo que pasó, pero ese dolor es permanente. Y se quedaron viviendo en ese dolor. Y no aprendieron. Y no le sacaron provecho. Y no vieron que a través de ese acontecimiento, muchas cosas en la vida, si le hubiéramos prestado atención a la vida, muchas cosas hubiesen cambiado. Usted y yo no podemos elegir lo que nos pasa, para nada. Hay cosas que dependen de nosotros, hay otras que no. Pero sí podemos elegir una cosa, elegir qué hacer con aquello que nos ocurre. Usted sí puede elegir eso. Ahí es donde aparece entonces la libertad interior. La libertad interior es una de las grandezas del ser humano. Es una característica propia de nosotros. Entonces, muy bien, estamos de acuerdo que no podemos elegir todo lo que ocurre en nuestra vida, pero sí podemos elegir qué hacer con lo que ocurre, con lo que nos pasó. Esta es la libertad interior. Estamos, como decíamos al principio, en el tiempo de Cuaresma. Y este es un retiro personal de Cuaresma en el que usted pues se ha dedicado 30 minutos para un tema tan concreto como todo puede ser reconducido para el bien. Y este tiempo de Cuaresma, en esta experiencia del retiro personal, se convierte entonces en el tiempo de la reorientación. Se convierte en el tiempo de, me pasó esto, pero yo puedo elegir qué voy a hacer con mi vida. Y cuando yo decido elegir, entonces, pues busco ayuda, me dejo orientar. Y creo que esta experiencia de hoy, en estos 23 minutos que llevamos, usted ha entendido que no todo está perdido, porque usted puede empezar de nuevo. Y en ese empezar de nuevo, no estamos diciendo que vamos a cambiar el pasado, sino que vamos a cambiar nuestra relación con el pasado. ¿Cómo me voy a relacionar a partir de ahora con lo que me sucedió? Dios no desperdicia ninguna historia. Dios se sirve de todas las historias, de la suya, de la mía y de los demás. Porque de cada historia, al servirse Dios de ella, saca experiencias nuevas de vida. Tal vez no todo lo que ocurrió en su vida fue bueno, pero nada está condenado a ser estéril. La historia, su historia, la historia suya, permanece abierta. Su historia no se ha cerrado. Tan cierto es que usted está vivo escuchándome,
Por lo tanto, a partir de hoy, usted tiene la oportunidad de acercarse a su historia, a sus acontecimientos pasados, de una manera diferente. La historia permanece abierta. Y cuando yo entiendo que mi historia, mi vida, sigue abierta, entonces puedo empezar a reaprender, puedo empezar a reorientar, puedo empezar a tener una relación diferente con lo que me sucedió. Y en esa relación diferente, entonces usted entendió que no vale la pena seguir quejándose. Porque quejarse es actualizar algo que hace mucho tiempo pasó. Usted ya entendió que no podemos elegir lo que nos ocurrió, pero sí le podemos dar un sentido nuevo a aquello que nos ocurrió. No quiero entonces terminar sin reafirmar lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado hoy. Todo pasa para bien de los que aman a Dios. No afirmamos que todo sea bueno. Simplemente estamos diciendo que nada en la vida del hombre está condenado a ser inútil, porque el hombre, usted y yo, seres humanos, somos constructores de sentido. Y de lo que pudo ser una tragedia, podemos sacar un excelente aprendizaje y un estilo nuevo de vida. Terminemos este primer retiro personal de Cuaresma haciendo una oración sencilla. Señor, tú conoces mi historia mejor que yo. Toma aquello que aún me duele y transfórmalo en camino de crecimiento. Que nada en mi vida quede fuera de tus manos. Me pongo en tus manos porque quiero ser transformado. Amén. Agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho que haya atendido a esta invitación. Y si considera que estos 30 minutos han sido para usted una experiencia de crecimiento, primero dele gracias a Dios porque una vez más le respondió a alguna petición suya. En segundo lugar, hágamelo saber si realmente estos 30 minutos fueron de utilidad para su vida. Y en tercer lugar, anime a otros, compártalo, porque así como a usted le representó gran utilidad, a otros tal vez hasta les pueda servir más de lo que le sirvió a usted. Le agradezco que me haya escuchado, que me haya dado la oportunidad de llevarle el mensaje de la palabra de Dios hoy a través de este primer retiro personal de Cuaresma. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por su atención. Soy el Padre Diego y creo en el amor que
que ayuda.